Atento a este mapa. En él se muestra el reconocimiento internacional de Israel. Los países que están en verde lo reconocen, los de guinda o rojo alguna vez lo hicieron pero se retractaron o han suspendido relaciones, y los que están en blanco jamás lo han hecho desde la proclamación de Israel como nación soberana en 1948. No es un secreto que a pesar de que Israel es uno de los 193 países miembros de la ONU, no cuenta con el reconocimiento pleno de todas las naciones. Tampoco es un secreto de que la mayoría de los países que no lo reconozcan son países árabes o musulmanes que se niegan rotundamente a que un Estado judío se imponga sobre la Tierra Santa en donde su profeta habría ascendido al cielo. Sin embargo, durante los últimos años hemos visto cómo Israel ha comenzado a normalizar sus relaciones con los países árabes que siempre han sido sus enemigos. ¿De qué manera esto ha comenzado a suceder y qué consecuencias geopolíticas puede traer para la región? Si te interesa, quédate hasta el final del video. Para entender el conflicto árabe-israelí, te recomiendo ver estos videos del canal El Mapa de Sebas. Y a decir verdad, tendríamos que remontarnos hacia varios siglos atrás. Pero como en este canal tratamos de actualidad, abarcaremos la historia solo desde el nacimiento del Estado de Israel, es decir, desde 1948. Tras el creciente antisemitismo en Europa, plasmado en barbaries como el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos de todo el mundo ya tenían claro que necesitaban su Estado propio. Los diferentes movimientos sionistas apuntaban a que el lugar más indicado para la creación de dicho Estado judío era nada más y nada menos que en la región de Palestina, un lugar en donde judíos y musulmanes, que consideraban el lugar como Tierra Santa, convivían relativamente en paz durante la era otomana. Sin embargo, las cosas comienzan a cambiar cuando el territorio pasa bajo supervisión británica, y las migraciones masivas de judíos se intensifican, al punto de que dejaron de ser una minoría. Adelantándonos a 1948, tras la famosa Resolución 181 de la ONU, en la que se recomendaba la división del mandato de Palestina en un Estado judío y otro árabe, se crea finalmente el Estado de Israel. Acto seguido, 6 países árabes, Egipto, Siria, Transjordania, Irak, Arabia Saudita y Líbano, invaden el naciente Estado al no reconocerlo como legal. Esta sería tan solo la primera de las victorias de Israel frente a sus vecinos árabes, siendo las más importantes la Guerra de los 6 días y la de Yom Kippur. Desde entonces, el conflicto por Tierra Santa no ha encontrado un cese definitivo, a la par que la mayoría de los países árabes continúan negando el reconocimiento a Israel. Sin embargo, las cosas comienzan a cambiar en 1978 con los acuerdos de Camp David. Resulta que uno de los más acérrimos enemigos de Israel, Egipto, opta por firmar la paz y brindarle el reconocimiento, a cambio de que la península del Sinaí, arrebatada por Israel durante la Guerra de los 6 días, sea devuelta a la soberanía egipcia. Aunque esto le haya costado la vida al presidente egipcio El Sadat a manos de antisemitas radicales, vale recalcar. El punto es que desde la paz con Egipto, las relaciones con los países árabes e Israel no han dejado de mejorar. En 1994 se firma la paz con Jordania, mismo año en que el Estado judío también es reconocido por Marruecos. En el 2020, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos se unen al reconocimiento de Israel. Y aunque en el mapa veas que aún quedan muchísimos países árabes por brindarle el reconocimiento a Israel, a veces los gobiernos no actúan de la manera en la que firman. Veamos por qué. No es sorpresa de que en Oriente Próximo se vive en un constante estado de guerra fría islámica entre dos grandes potencias. Por un lado, tenemos a Arabia Saudita, potencia principal del sunismo, y por otro lado, a Irán, de confesión chiita. Y como sabrás, en este conflicto no es ajeno el tío Sam, aliado histórico de Arabia Saudita y las petromonarquías de la península arábiga y enemigo acérrimo del régimen del Ayatolá. Resulta que desde la revolución iraní de 1979, Teherán retiró el reconocimiento de Israel, a quien ni siquiera llama por su nombre, sino que utiliza términos como el régimen sionista o la Palestina ocupada. Asimismo, Irán ha financiado abiertamente a grupos armados enemigos de Israel tales como Hamas y Hezbollah, a la par de que Israel apoya organizaciones contrarias al gobierno iraní, tales como los mujahidines del pueblo de Irán o al Partido Demócrata de los Kurdos. Aquí es donde entra la famosa frase: el enemigo de mi enemigo es mi amigo,
Desde los 2000 y debido inicialmente a las malas relaciones entre Israel e Irán, las relaciones entre el Estado judío y varios países de la península arábiga han comenzado a cambiar. Israel, Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos han formado la denominada Coalición Israelí Sunita, que es una coalición informal en contra de la potencia del chiismo, Irán. Curioso mencionar que de esta ecuación queda fuera el próximo organizador del Mundial, Qatar, el cual se encuentra más alineado con la causa iraní e incluso es uno de los principales aportantes del grupo fundamentalista Hamas, enemigo acérrimo de Israel. Como ves, el acercamiento de Israel a varios países árabes tiene sus cortes geopolíticos, pero ¿es esta la única razón? Es imposible negar que el extenuante conflicto árabe-israelí tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, el panarabismo y por el otro, el pan-islamismo. Recordemos que el panarabismo es una ideología que propone que todos los pueblos árabes de África y Asia se unifiquen bajo un solo Estado. Es decir, está estrechamente relacionado con el nacionalismo árabe y por mucho tiempo fue la ideología bandera del claro apoyo de los países árabes a Palestina. Recordemos que la mayor parte de las fronteras de los países árabes fueron trazadas de manera arbitraria, por lo que tras el nacimiento de estos países, la mayor parte desde la segunda mitad del siglo XX, el panarabismo estuvo en boca de todos, razón por la que personajes como el expresidente egipcio Nasser eran tan populares. De la mano del panarabismo, el panislamismo, que ya debes deducir que refiere a la idea de unir a todos los musulmanes bajo un solo estado, también era más popular en aquel entonces. Es decir, mientras algunos dieron su vida por apoyar a sus hermanos árabes en Palestina, otros encontraban motivación en recuperar para el Islam la tierra en donde su profeta ascendió al cielo. Sin embargo, podemos decir que con el tiempo, ambas ideologías han ido quedando relegadas. Por un lado, los sentimientos de identidad de los países árabes se han ido forjando hace más de 70 años, por lo que la idea de la unión de todos los países árabes en un solo Estado es actualmente prácticamente imposible. En cuanto al panislamismo, si bien es una ideología que podría seguir vigente y aún existen muchísimos movimientos radicales, hoy por hoy Israel es una potencia regional que difícilmente podría ser invadida o afectada por algunos de estos movimientos. En conclusión, la decadencia de estas dos ideologías también ha contribuido a que se mejoren las relaciones entre los países árabes e Israel. Y ahora te debes de estar preguntando, Sebas, ¿pero qué hay de la parte económica? Y la verdad, te preguntas bien. Como ya se viene mencionando, por más de que Israel no cuente con el reconocimiento de la mayoría de los países árabes, por debajo de la mesa ya existe un reconocimiento de facto de varios de ellos. Esto se ve plasmado en que no han sido ajenos con el comercio con Israel, una potencia económica en constante expansión que, a decir verdad, si es que no comercias con ellos, estarías haciendo un gran desperdicio. Incluso la misma Arabia Saudita ha adquirido armas de Israel, pues si en algo destaca, es en su tecnología militar desarrollada luego de tantos años de conflicto. Pero más allá del comercio del día a día, existen dos importantes megaproyectos que podrían significar la normalización definitiva de las relaciones entre Israel y los países de la península arábiga. Por un lado, tenemos a las vías para la paz regional, el cual consiste en la conexión del Mediterráneo con el Golfo Pérsico. Las mercancías llegarían a Israel como primer puerto de Oriente Próximo para pasar por Jordania y luego dirigirse hacia Irak, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Omán. Incluso parte de la ruta pasaría por territorios palestinos. Esto ahorraría miles de millones de dólares en costos logísticos para el comercio proveniente de Europa, además de que se evitaría el riesgo de cruzar por los estrechos de Hormuz, controlado por el poco amigable Irán, y el de Bab el-Mandeb, en donde podrían rondar los piratas somalíes. Las estimaciones sugieren que el crecimiento para todos los países de la región sería sumamente acelerado, alcanzando incluso Arabia Saudita hasta un 80%. A decir verdad, muchas de las infraestructuras en la península arábiga e Israel ya están casi listas, por lo que la implementación del proyecto sería algo relativamente rápido. Solamente hace falta el reconocimiento de Israel. Por otro lado, tenemos el proyecto saudí de Neom,
una ciudad planificada en el noroeste del país. La idea es que se incorporen tecnologías de una ciudad inteligente que también sería considerada como un importante centro turístico. Pero lo que nos compete de esta ciudad es que se proyecta la construcción de un puente que conecte a Egipto con Arabia Saudita mediante el estrecho de Tirán. Resulta que el Tratado de Paz entre Israel y Egipto de 1979 estipulaba que este estrecho sería una vía fluvial internacional, por lo que la construcción de este puente no se podría hacer sin el consentimiento del Estado judío. Es decir, es necesario que previo a estos dos megaproyectos, Arabia Saudita, el país más poderoso de la península arábiga, reconozca formalmente a Israel. A juzgar por sus malas actuaciones en la guerra de Yemen y las constantes tensiones con Irán, no sería descabellado pensar que en un afán de conseguir una victoria política lo antes posible, veamos que la Casa de Saud reconozca finalmente a Israel. Esto podría generar un efecto dominó que haga que los demás países que estén involucrados en el proyecto sigan el camino de los saudíes. El gran problema de todo esto es que quedaría pendiente el exhaustivo conflicto con Palestina, que ante la constante pérdida de apoyo de los países árabes, nada nos asegura que los grupos radicales puedan intensificar su actividad. Así que estemos atentos a la evolución de la geopolítica en esta región. Pero ahora, cuéntame tú, ¿crees que Arabia Saudita termine por ceder? Y de ser así, ¿cuál sería la reacción de Palestina y de otros países musulmanes rivales como Irán? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal, que estaremos subiendo videos todas las semanas. Un saludo y hasta la próxima.